preparados en esta mañana para aguantarme? A ver. Bajaron las manos todos. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para hablarles? Amén. Aguantarme no, pero escuchar a Dios sí. Muy bien. Pero dice la palabra, sopórtense. ¿Sí? Tienen que soportar. Le damos tantas gracias a Dios porque cuando uno tiene la oportunidad, no hace falta pararse acá arriba para escuchar el ruido de la iglesia, el ruido de la casa, de la familia. Es hermoso que podamos disfrutarnos y vivir la comunión en la medida en la que Dios nos permite vivir. Estos tiempos Dios nos permite vivir en comunión. No sabemos los tiempos que vienen, pero estos sí son tiempos para disfrutarnos como iglesia, ¿sí? Poder juntos adorar a Dios, como decía Armando, y poder disfrutar juntos de este tiempo de adoración. Bueno, y como sabrán y como habrán escuchado en estos últimos domingos, el Señor ha venido hablando a través de esta serie tan especial que se llamaba Cristo es mi todo. No sé si se llamó, se llamaba, se va a seguir llamando, lo que Dios diga, ¿sí? Pero hasta donde hemos entendido y escuchado, qué hermoso ha podido ser escuchar que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestra santificación y que Él es el dueño de nosotros, de nuestro cuerpo. Y que cada una de estas enseñanzas sin duda han generado un desafío en nuestros corazones, ¿no? De querer conocerlo más, de querer conocer más de Él, de su corazón y poder vivirlo como tal, poder vivirlo a Dios como ese pastor, poderlo vivir como ese redentor, como ese Dios que nos llama a santificarnos, como ese Dios dueño de nuestro cuerpo que nos llama a vivir en pureza. Se genera un desafío el escuchar sus palabras, el escuchar sus enseñanzas. Y realmente han sido domingos especiales donde se revela aún más el carácter de Cristo a nuestra vida, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y podemos crecer en conocerlo y en poder vivirlo más. Y quiero compartirles en esta mañana una palabra que está en Filipenses 3, versículo 10 al 12. Dice, no sé si lo tienen, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Qué hermoso. Y dice, me detengo en el 10, donde dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y después dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Y quiero rescatar estas dos palabras, sufrir y muerte. Dos palabras no tan promocionadas, no tan promocionadas en el tiempo en el que vivimos, no tan promocionadas y tampoco es como que no las queremos hacer tanto parte de nuestra vida, a lo que es la palabra sufrir, a lo que es la palabra morir. Pero sin embargo, esas palabras son parte de nuestra vida y de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque lo fueron también en la vida de Cristo. El sufrir y el morir fue parte de la vida de Cristo. Y si Cristo está en nosotros, es parte de lo que a nosotros nos toca, sufrir y morir. Miren, en Juan 16:33, dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. En el mundo habrán de sufrir. Otra versión dice, en este mundo van a tener aflicciones. Van a estar afligidos. Hay sufrimientos. Va a haber sufrimientos. Hubo sufrimientos. Y quizás estamos atravesando por sufrimientos. Pero otra versión de Filipenses 3:10 que leíamos recién dice, en la parte esa que dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte, dice, quiero sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Eso decía Pablo. Y esto habla de una
un fuerte deseo de que el carácter de Cristo sea formado en uno, de que su vida sea vivida en esta tierra, de que yo pueda vivir la vida de Cristo aún aquí en la tierra y pagar el precio que sea necesario para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado. Esto habla de una identificación muy fuerte con la persona de Cristo. Quiero identificarme con Cristo, porque si estoy diciendo quiero sufrir y aún morir como Él murió, es que me estoy identificando plenamente con la persona de Cristo. ¿Amén? Hay silencio en la sala. Y en Filipenses, en el versículo 12, también dice, sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección. Pero para ser perfeccionados, ¿cuánto les gustaría ser perfectos? A ver, que no le pase nada, que esté todo bien, que seas una pinturita, que te hacen de todo y vos no contestás nada, sonreís, ¿sí? Pones la otra mejilla, ¿sí? Te estafan y vas y lo abrazás. Te piden prestado, no te devuelven, y vas contento a la casa y lo invitás a que venga a cenar a tu casa de nuevo. ¿Cuántas cosas hablan de perfección en nuestra vida? ¿Qué es lo que hoy hay en tu vida que habla de perfección? ¿Podés encontrar algo en lo que te consideras perfecto? ¿No? ¿Sí o no? Para ser perfeccionados, necesitamos pasar por un proceso. Para ser perfeccionados, es necesario que vos y yo pasemos por un proceso de transformación, porque así como hoy estamos, hay mucho todavía por cambiar. Y si miramos nuestra propia vida con sinceridad, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que tienen que ser transformadas y que tienen que ser cambiadas. Por eso Pablo dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Pero antes dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Necesitamos ser perfeccionados a través de procesos de transformación. Y en esos procesos de transformación muchas veces hay sufrimiento y hay muerte. Sufrir y morir. Sufrir y morir. Y estarás pensando, uy, qué bajón, me levanté tempranito hoy para venir y me están hablando de sufrimiento, de muerte. Pero eso fue lo que vivió Cristo. Eso fue lo que Él vivió, y ahí en medio de mis procesos hay sufrimiento. En medio de mis procesos hay dolor, porque duele. Pero una vez los adolescentes cuando empiezan a crecer dicen, ay, me duele esto, me duelen las piernas, me duelen las manos. Bueno, después cuando somos más viejos nos duele, pero no sé si es porque estamos creciendo, estamos en proceso de envejecimiento, ¿sí? Cuando pasaste los 40, ay. Así dice Diane. Hay procesos. Y en ese proceso de dolor y de sufrimiento, Dios trata con mi carácter. Dios empieza a tratar con mi vida. En esos procesos, Dios empieza a trabajar dentro mío. Cuando hay estrechez, cuando hay incomodidad, cuando hay cosas que no están tan bien, cuando no todo me va como yo deseo, estoy en medio de un proceso donde Dios seguramente va a empezar a tratar con mi vida. Porque hay cosas que son necesarias ajustar y necesitamos ajustarlas. Porque nuestro deseo es ser como Él. Queremos identificarnos con Cristo y necesitamos sí o sí atravesar por procesos de transformación. Este mensaje, por ponerle un nombre, como siempre digo, se llama procesos que transforman. Procesos que nos transforman. Y miren lo que dice en 2 de Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
Qué hermoso, ¿no? Nos hace cada vez más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí está hablando de un proceso de transformación. Somos transformados, no es instantáneo. Muchas veces estamos como un poco acostumbrados en esta generación, a la generación de lo rápido, de lo fácil, donde no hay tanto proceso, donde haces un clic y aparece, donde haces clic y compras. Estamos acostumbrados a lo rápido, pero acá nos está hablando de que en Dios hay procesos y que para ser como Él necesitamos pasar por esos procesos de transformación. Y si vos y yo en esta mañana, voy a apelar a la creatividad, ¿sí? Imagínate, elegí un árbol, elegiste un árbol, ¿sí? No sé cuánto conoces de botánica, ¿sí? Pero elegí un árbol, lo más común, un pino puede ser, ¿sí? Medio aburrido los pinos, pero bueno, elegí un árbol que te guste. Imagínate ese árbol, empecé a imaginarlo y empezaste a ver, no sé cómo lo ves, si te ves chiquito, si lo ves grande, pero ese árbol, para llegar a un proceso de madurez, para ser adulto, es necesario que pase por procesos. Ese árbol, no sé cómo te lo imaginaste, pero si te lo imaginaste ya grande, dando frutos, tuvo que pasar por un proceso. Y yo quiero compartirles, no sé si están ahí, alguna imagen. No sé si se alcanza a ver. Bueno, esa no es la imagen. Ahí está. Parece una planta de soja, pero ya me van a decir, ¿sí? Esa es la imagen número 1. A ver, ponen la que sigue. Miren, ¿se alcanza a ver? No es un jazmín de cabo. Le voy tirando algunas. La que sigue, a ver. Ahí lo ven. Miren cómo va tomando forma. Y no puede ser una naranja, ¿no? O mandarina, quinoto, pomelo. Ahí se ve bien. A ver, la que sigue, Lina. Ahí lo tienen. Y volví a la primera, Lina. Tac, tac, así regresivo. Con el clic fácil. Ahí está. Miren. Ese fue el inicio de ese árbol. Ese árbol, para llegar a la cuarta imagen, a esa, tuvo que pasar por muchos procesos. Pasó por un proceso de nacimiento, después atravesó un proceso de empezar a crecer, tuvo que atravesar por un proceso de poda, después entró en un proceso de floración, de polinización, para después entrar en un proceso de fructificación, que es lo que vemos ahí. Atravesó por todos esos procesos de ser un pequeño brote hasta ser un árbol adulto capaz de dar fruto. Y muchas veces nuestra vida es como ese árbol. Como ese árbol que arranca desde un pequeño nacimiento hasta ser un árbol adulto capaz de portar mucho fruto, de donde muchos son nutridos, son saciados. Y así es nuestra vida en el Señor. Desde que nosotros nacemos a nuestra vida en Cristo, ¿sí? Cuando recién conociste al Señor, empezamos a pasar por un montón de procesos. Y quizás hoy atravesaste un montón de ellos para ser lo que hoy sos. Pero tengo buenas noticias. Dios te va a seguir procesando para que puedas seguir creciendo. Porque los procesos son importantes en nuestra vida para alcanzar la madurez espiritual y el crecimiento, ¿sí? Así que los procesos tienen que estar, chicos. Los procesos tienen que estar. Los procesos son necesarios. Decirle que tenés al lado, los procesos son necesarios. Más fuerte, decíselo, a ver. Y a ver, dígamelo a mí bien fuerte, a ver. Se nota que soy bochinchero, ¿no? Me gusta el ruido. En casa es todos los días así, con 4 en casa, ¿sí? Los procesos son necesarios. Y miren lo que dice una definición. Dice, un proceso, creo que estaba, sí, un proceso
es un conjunto de operaciones o condiciones a los que se somete algo o alguien para ser transformado. Un conjunto de operaciones o condiciones a los que se somete algo o alguien para ser transformado. Y según esta definición, no hay transformación sin un proceso previo. No hay transformaciones sin un proceso previo. Entonces, si quiero ser transformado a la imagen de Cristo, tengo que ser procesado previamente. Por el Padre, por supuesto. Y muchas veces, ¿cómo somos procesados? Somos procesados a través de situaciones en nuestra vida. De alguna forma Dios tiene que tratar con nosotros. A veces situaciones buenas, ¿por qué no? Donde hay cosas que tienen que ser trabajadas. A veces situaciones no tan buenas. A veces situaciones donde hay dolor, donde hay sufrimientos. A veces lo inesperado, donde surge el dolor, donde a veces no te da tantas ganas estar en esa situación. Pero ¿sabes qué? Dios se nutre de esas situaciones. Usa esas situaciones para procesar y formar en vos lo que tiene que ser formado. Cada situación por la que pasas, Dios la usa para formar algo nuevo en tu vida. Y si leemos Romanos 8:28, miren lo que dice. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Qué tremendo. Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Y esta verdad hace que no nos desanimemos. Esta verdad te lleva a cobrar ánimo, de entender que por más difícil que sea lo que estás viviendo, más allá del dolor, el entender que lo que Dios está haciendo en tu vida es para tu bien, eso marca la diferencia. El entender que por más que cueste lo que estás viviendo, el entender que es Dios que está trabajando en medio de esa situación, hace la diferencia, hace que tu actitud sea diferente y en vez de quejarte, poder decirle, Señor, ¿qué es lo que querés trabajar en mi vida en medio de esta situación? ¿Qué es lo que querés formar en mí en medio de esto? Y aunque no puedas entenderlo, pero que la actitud de tu corazón sea el decir, Señor, acá estoy en medio de lo que estoy pasando. Hacé lo que quieras hacer. Y esto erradica toda queja. El entender esta verdad erradica toda queja de estar quejándote por lo que estás pasando, o por la estrechez, o por lo que te hicieron, o por lo que viviste. Hace que aún salgas de esa mentalidad de víctima, de estar victimizándote, porque estás entendiendo que lo que estás pasando, Dios lo está usando para tu bien y para la gloria de su nombre. Amén. Él está haciendo algo nuevo en mí. Y esa verdad nos tiene que sostener. Él está haciendo algo nuevo. Cuando pasás por un proceso, no volvés a ser la misma persona. Porque algo en vos ha cambiado, algo en vos ha sido transformado. Cuando vos y yo somos procesados, pasamos por un proceso, no volvemos a ser los mismos. ¿Dan fe de eso? No volvemos a ser lo mismo porque hay algo que el alfarero trabajó ahí en el medio de esa situación. Ahora, ¿a quién le gusta ser procesado? ¿A quién le gusta pasar por la máquina que te muele? Me vino la imagen del campo. Hice así que te muele porque cuando trabajábamos en el campo y molíamos carne para hacer embutidos y le dábamos con la máquina, era mano. Muchas veces literalmente estamos entrando ahí y estamos siendo molidos. Hay cosas que tienen que ser reelaboradas en nuestra vida. Hay cosas que tienen que ser cambiadas, cosas que tienen que ser desechadas. Y es ahí donde está el sufrimiento, está el dolor. Y nadie quiere pasar por el sufrimiento. Nadie quiere pasar por la instancia de lo que es el dolor, de tener que morir a cosas. Pero te recuerdo lo que dijo Pablo. Quiero sufrir como él sufrió. Quiero morir como él murió. Y eso habla de un cambio de mentalidad en nosotros. De dejar de evitar los procesos en los cuales Dios quiere trabajar con nosotros y arremangarnos
y disponer nuestro corazón y decir, Señor, acá estoy. Estoy atravesando esto, pero acá estoy. Acá estoy. Haz en mí lo que vos quieras hacer. Iglesia, en los procesos hay sufrimiento. En los procesos hay dolor. Pero en los procesos también hay muerte. ¿Y por qué digo que hay muerte? Porque en los procesos también se muere aquellas cosas que es innecesario que estén en nuestra vida. ¿Te das cuenta que surge algo, que salió algo que no tiene que estar? Dios te muestra que no tiene que estar y es ahí el momento para hacerlo morir. Por eso digo que en los procesos hay muerte y por eso es importante que vos permanezcas en medio de los procesos, que no busques huir de las situaciones, que no busques tomar atajos, que no abandones los procesos en los que estás, porque Él está queriendo hacer algo nuevo en tu vida. Él está forjando algo nuevo en tu corazón. Dios te está transformando y está transformando tu carácter. Dios necesita transformar mi carácter. Necesito ser transformados. ¿A cuánto les pasa? A ver, el momento de sinceridad. ¿A cuánto les pasa por ahí? ¿Cuántos eran de reacciones impulsivas? A ver, levántenme la mano. Yo levanto la mano. Pero no para acompañarlos a ustedes, porque yo he sido muy impulsivo. 2 manos por acá. ¿Quién da más? ¿A cuánto les pasa que de golpe te encontrás reaccionando impulsivamente como reaccionabas hace 25 años atrás? Más o menos, dijo alguno por ahí. Sí. ¿Por qué nos pasa? A ver, alguien que me diga por qué nos pasa eso. ¿Por qué? Nos falta proceso, falta máquina, ¿sí? Necesitamos todavía ser procesados, pero también tenemos que reconocer que muchas situaciones en las que antes funcionaban como ese disparador para reaccionar impulsivamente, en medio de esas situaciones también hemos aprendido a poner freno y a no responder o reaccionar como reaccionábamos antes. Y eso es hermoso ver cómo Dios está trabajando, que necesitamos seguir siendo procesados, sin duda. Hay procesos que te van a llevar toda una vida. Vas a ser procesado toda una vida. Nuestra vida es una vida de procesos. Así que si creías que esto se terminaba acá, que ya habías aprobado, dice Graciela, no. Vamos en ese proceso de perfección. Los procesos son una puerta hacia la purificación. ¿Cuántos están de acuerdo? Los procesos son esa puerta para ser purificados. Y dice en 2 de Timoteo 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dice, Dios nos llamó a vivir una vida santa. Dios nos llamó a caminar en santidad. Y para poder caminar en santidad debemos morir a toda forma de pecado en nuestra vida, a todo lo que es considerado pecado. Tenemos que morir a eso. Todo aquello que has logrado identificar como pecado en tu vida, que es motivo de caer en pecado, tenemos que aprender a morir a todas esas cosas. Dice, incluso, dice Efesios 1:4, por si quieren anotarlo, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Parece inalcanzable, ¿no? Santos e intachables. Pero es su gracia. Y a través de la sangre de Cristo, Él nos ve santos. Hemos sido santificados. Dice, son nación santa. Decir, sí, soy nación santa, pero ¿qué? ¿Qué con lo que tengo que todavía tiene que ser? Y porque necesitamos trabajar. Hay un proceso de purificación en nuestra vida para volvernos intachables, para poder vivir en santidad y en camino a esa perfección. Cuando nos es mostrada nuestra condición, ¿y a cuánto les ha pasado esto? Dios te muestra tu condición, Dios te muestra, mira, en eso sos vulnerable.
vos te creías esto, pero mira. Y no es en ánimo de acusación, sino que como padre, y como uno lo haría como padre, mira, ve hijo, esto todavía tiene que ser trabajado. En esto sos vulnerable, en esto caes, en esto te equivocas. Cuando nos es mostrada nuestra condición y cuán débiles y vulnerables somos, es como que indefectiblemente entramos en un proceso donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Es como un proceso inducido. Una verdad te fue mostrada, lo entendiste y entraste en un proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere empezar a trabajar en tu vida con eso que atenta contra la santidad. Dios necesita empezar a purificar eso y necesitas empezar a purificarte. Y hay algo hermoso que dice en Santiago 5:16. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es hermoso este pasaje. Una parte del proceso de purificación es nuestra confesión a Dios en primer lugar. Decir, Señor, me equivoqué con esto, Señor, fallé en esto. Me doy cuenta que soy vulnerable ante esto, Señor. Te quiero pedir perdón por fallar. Confesarle a Dios nuestro pecado para ser perdonados. Pero esta palabra también nos alienta y nos insta a poder hablar con nuestro hermano y decir, vení, te quiero contar algo. Me cuesta esto. Me equivoco con esto. Estoy fallando en esto. Me doy cuenta que miento a cada rato. Me doy cuenta que me quedo con lo que no es mío. Quizás suena extremista, pero bueno, es a título de ejemplo. Me doy cuenta que me vuelvo muy vulnerable sexualmente ante esto. Me doy cuenta que no puedo salir, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar de masturbarme, no puedo dejar de mirar esto, no puedo dejar de hablarle mal a mi esposa, no puedo dejar de levantarle la mano a mis hijos. Un montón de ejemplos que pueden ser extremistas, por decirlo así, pero que pueden quizás ser parte de nuestra realidad y de lo que nosotros vivimos y con lo que nosotros estamos luchando. Pero cuando vos te sentás con tu hermano y le decís, me está pasando esto, hay algo hermoso que empieza a suceder ahí. Porque dice su palabra, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Es un ámbito que Dios usa para desatar sanidad. Cuando vos expones tu pecado, cuando vos hablaste con tu hermano, aquel hermano que Dios te marcó para ir a hablar con él, contarle lo que estás viviendo, empieza a operar la sanidad, no solo por la confesión, sino por la oración. Y esto está bueno que lo podamos entender, para que cuando alguien se acerque a hablar con nosotros también no quede solo en una confesión, sino decir, vení, vamos a orar por esto. Y que sea una oportunidad para seguir orando por esa persona, por su proceso. Y que cada tanto puedas preguntarle, che, ¿cómo estás este mes? ¿Te quedaste con algo que no era tuyo? ¿Mentiste un poco menos? Es hermoso. Dios desata sanidad en medio de ese escenario. A veces nos cuesta porque es exponernos, pero ¿saben qué? Cuando nosotros hacemos esto, el pecado es expuesto y el enemigo es avergonzado. Porque eso que estaba ahí guardadito, metido abajo de la alfombra, es expuesto y el enemigo no tiene de dónde agarrarse. En primer lugar, porque Dios te perdonó tu falta. Amén. Pero hay sanidad y es hermoso. Es hermoso poder atravesar por esos procesos y ser sinceros. Poder ser sinceros con aquellas cosas que nos cuestan y que son motivos de caer. No podemos purificarnos nosotros mismos. No podemos, no está en nosotros. ¿Podés lavarte? Claro. ¿Podés bañarte? Claro, está bueno. Podés usar mucha esponja, mucho jabón. Los mejores jabones, podés darle un toque de lavandina si te gusta, ahí en la bañera. Pero eso no va a hacer que te purifiques. La purificación es un proceso interior. Podés estar muy limpito y perfumado, pero por dentro hay cosas que necesitan ser purificadas. Por dentro hay cosas que todavía necesitan ser cambiadas. Y por eso es que nosotros no lo podemos hacer.
Dios lo hace y lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso su palabra dice, hagan morir por el Espíritu, ¿qué? Las obras de la carne. Aquellas cosas que se levantan en nuestra vida. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué cosas necesitas ser purificado? ¿De qué cosas en tu vida, si yo te pregunto, de qué cosas consideras que necesitas ser purificado? ¿En tu forma de hablar? ¿Sos de hablar groseramente? ¿Sos de usar palabras que no edifican? ¿Tenés una forma de hablar que no ha sido corregida? ¿Necesitas ser purificado porque te gusta el chisme? ¿Te gusta la brújula así? Por todos lados. ¿Te cuesta? Sé sincero. Necesitas ser purificado quizás porque tenés cosas que trabajar en lo sexual. Hay cosas en las que estás lidiando hace años y necesitas ser purificado en eso. Necesitas ser purificado en tu forma de hablar, en tu forma de pensar. O también puede ser que sos de ofenderte rápido. Ya te dijeron algo que no te gustó tanto y ya te ofendiste. Encima ahora está la opción del bloqueo ese, te bloquean, ¡tac! Sí, decime algo más ahora. Decime algo más. ¿Sos de ofenderte cuando te corrigen, cuando te marcan algo? ¿Sos de esas personas que critican y que hablan mal de los otros y que andan sembrando en el corazón de otros aquello que no has solucionado en tu vida, que estás hablando fruto de una ofensa que hay en tu corazón? ¿Estás hablando mal de tus hermanos a espaldas y criticándolos con otros? Es duro esto. Es moneda corriente en el mundo, pero no es moneda corriente en el pueblo de Dios, donde Dios nos ha llamado a la santidad. Porque si nosotros lográramos dilucidar el daño que genera el sembrar en el corazón de tu hermano la crítica y la queja que tenés de otro hermano o del error que viste en otro hermano, si pudiéramos entender el daño que estamos haciendo y la división que estamos generando en el corazón de la otra persona, necesitas perdonar esas ofensas. Para dejar de hablar necesitas entrar en un proceso de purificación. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿A cuánto les ha pasado enojarse? Nadie se enoja. La Luli sí se enoja. Todos nos enojamos. Enójense, pero no pequen, dice su palabra. Podemos enojarnos. Y sí, me enojé, estaba más vulnerable que otro día quizás. Pero guarda con lo que sale de mi boca, guarda con lo que sube a mi corazón. Necesito sanar esa ofensa. Necesito entrar en un proceso de purificación. ¿Y saben qué dice su palabra? Que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Parece que fuera la letra chica del Padre Nuestro que nunca se recita. O decimos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero si lo seguís leyendo más al fondo, vas a ver ahí, si no perdonas, no vas a ser perdonado. Es duro. Entonces, ¿querés ser perdonado por el Padre? Perdona. Mueve la brújula y perdona lo que tengas que perdonar en Dios para que haya sanidad también en medio de su pueblo. Necesitamos entrar por procesos de purificación, iglesia. No es un taller de perdón esta mañana, claro, ¿sí? Todas estas cosas que yo nombré y tantas otras que pueden estar, ¿no? Fueron a título de ejemplo, pero tantas otras cosas que pueden estar en nuestra vida que atentan contra nuestra santidad, que ofenden el corazón de Dios y que necesitamos entrar en un proceso de purificación. Si te está pasando esto, tranquilo. Dios está tratando en tu vida. Lo importante es que vos puedas tener un corazón dócil y enseñable al Señor. Y como quiero traer a memoria algo que hablábamos hace un par de domingos atrás, que todas estas cosas que están atentando, como te decía recién, contra la santidad, no las podemos atacar con reglas. No las podemos atacar con reglas. No podemos atacar con reglas esas conductas. Lo que necesitamos, dice,
es revelación de quiénes somos en Cristo. Necesitamos revelación de quiénes somos en Cristo. Por eso es la importancia de mantenernos firmes en el proceso. Necesitamos que Cristo nos sea revelado quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestro lugar en Él. Entendiendo quiénes somos, hay un montón de cosas que van a cambiar, actitudes, reacciones, pensamientos. Un montón de cosas van a ser revertidas y cambiadas en mi vida, fruto de que entiendo por revelación cuál es mi lugar en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Amén. Y también entender que Él nos eligió en su amor, porque nos ama, pero también para que seamos santos e intachables. Cuando entendemos esto, y va a haber un deseo fuerte en vos de querer purificarte. Señor, entiendo lo que soy. Así como entiendo mis errores, también entiendo lo que soy en ti. Así como reconozco mis errores, también reconozco lo que soy en ti. Quiero ser purificado. Reconozco esto, quiero ser purificado, ayúdame. Amén. ¿Venimos bien? Segundo, dice, en todo proceso debo estar dispuesto a podar cosas. ¿A cuánto les gusta podar? 1, 2, sí. Acá se muestran los jardineros. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Es fácil podar? ¿Por qué no? Porque se pincha, tenés muchas rosas. Sí. No es fácil podar, pero creo que es más fácil cuando te toca podar que ser podado. Porque podar, vos vas y agarraste el limonero ese, ¡chac! Listo. Pero el limonero sufre, se duele. Bueno, no vayan a decir que las plantas tienen sentimientos y emociones. O sea, es un reflejo, empieza a emanar savia y hay algo que sale de esa planta, algo que ha sido cortado. Hay como una herida. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos ser podados. Hacete así con el dedito. Yo. No miren que tenés al lado, ¿sí? No lo miren. Caballero, no mire a su esposa. Necesito ser podado. Necesitamos podar todo aquello que no produce fruto en nuestra vida. Todo lo que no produce, todo lo que no sirve, tiene que ser podado. Tenés que podar todo aquello que es una puerta abierta ¿a qué? Al pecado. Todo aquello que es una puerta abierta para que te equivoques, para que caigas. Si de repente exponerte demasiado, como ejemplo, exponerte demasiado a las redes sociales te vuelve vulnerable, entonces es para tenerlo en cuenta. Si hablar ciertas cosas o participar de ciertas conversaciones te vuelve vulnerable, si mirar ciertos programas te vuelve vulnerable, si el tipo de música que estás escuchando te vuelve vulnerable, es momento de empezar a hacer ajustes. Hay cosas que nos vuelven vulnerables, hay cosas como que nos inducen a. Esas cosas tienen que ser podadas, tienen que ser quitadas de nuestra vida. Aún en las relaciones, si te frecuentas con personas que no te hacen bien, y lo más probable es que tengas que podar esa relación o disminuir la frecuencia. Pero necesitamos ser entendidos de aquellas cosas que no fructifican en nuestra vida, que no dan fruto, aún en los tiempos de ocio. Es decir, ¿necesito tener un tiempo de ocio? Y sí, a veces es lindo estar un ratito sentado en el sol tomando un mate. ¿Está bueno o no? El tema es cuando los tiempos de ocio y de descanso son excesivos y que se dan lugar a que empieces a incurrir en cuestiones que son pecaminosas. Entonces, si hay demasiado tiempo de ocio en tu vida, vas a tener que podar un poco el tiempo de ocio. Y también es importante en esto de podar, el podar aquellas cosas que no te permiten escuchar a Jesús. Podar aquellas cosas que no te permiten escucharlo con claridad a Él. El poder estar atento a eso. Vieron a veces cuando hay demasiada interferencia, muchas cosas dando vuelta, muchas cosas por hacer. Y parece que es mucho más urgente eso que escucharlo a Él. Bueno, es importante que acomodemos eso también. Es momento de poda,
no soltes la tijera. Cuando Dios te muestra que hay cosas en tu vida que necesitan ser podadas, tenés que abordarlo con madurez. Abordarlo con madurez, con convicción, con entendimiento que es Dios el que te está diciendo, corta acá. ¿Por qué tenés que abordarlo con convicción y con entendimiento? Porque si no, cuando Él interviene, cuando Dios interviene, vas a empezar a renegar de ese proceso. Si vos no has entendido, no estás convencido que es algo que Dios quiere trabajar, y vas a empezar a renegar de los procesos de Dios. Y lo que el Padre menos quiere es que reneguemos de los procesos. Cuando algo en mi vida, y esto es hermoso, cuando algo en mi vida es podado por amor a Cristo, ¿por qué podo algo? Porque lo amo a Él, porque quiero agradarle, entonces entiendo que esto tiene que ser quitado. Cuando yo podo esto, empiezo a generar un espacio, un ambiente para que Dios haga surgir algo nuevo. Cuando uno poda algo en una planta, hay un nuevo retoño que surge, hay algo nuevo que empieza a generarse, hay algo que empieza a brotar lleno de todo el potencial para empezar a dar fruto. Algo en ese momento, después de la poda, empieza a resurgir. Algo en la faceta del carácter de Cristo te has revelado. Te has revelado más su hermosura, su gracia, su gloria, su presencia, su misericordia. Empieza algo a ser forjado en tu vida, algo que no estaba. Por eso es la importancia de podar y hacer lugar para que lo que Dios quiera hacer en este tiempo en tu vida, Él pueda hacerlo. Porque algo ha sido quitado antes. Pero tengo que hacerlo con el entendimiento y con la convicción de que Dios quiere que lo haga. Santiago 1:21, miren lo que dice. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. Quiten de su vida, poden de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. Cuando podás esas ramas, hay algo hermoso que empieza a pasar. Y te vas a dar cuenta, podé esto, pero empecé a vivir esto. Me abstuve de esto, lo saqué de mi vida, recorté esto, pero estoy viviendo esto. Y estoy maravillado, como decían los chicos, me asombro de lo que estoy viviendo. Necesitaba hacer esto, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no podé antes? Y hay cosas que empiezan a resurgir. Dios empieza a generar algo nuevo. Algo está siendo impreso en tu vida en medio de esos procesos de poda. Leito, ¿puedes pasar? A veces Dios te va a llamar a podar cosas que no te gustan. Cosas que podrías decir, pero no es pecado esto. O te puede llamar a podar hábitos, actitudes, formas de pensamiento. Te puede llamar a podar todo aquello que quizás como que lo amas demasiado y lo tenés ahí muy abrazado, aún relaciones. Quizás hace tiempo que Dios te está diciendo, dale un corte a esta relación, dale un corte a esta relación. Poda acá. No, pero la oportunidad para... Pero cuando Dios te está diciendo poda, poda. Porque seguramente esa persona va a ser tratada por otro lado por el Señor. No tengas miedo. Pero si Él te está diciendo que vos tenés que podar, podá esa relación. Muchas veces parece que el podar esas cosas, parece que no vamos a seguir viviendo. Parece que te falta el aire. No, pero Señor, ¿cómo voy a podar esto? Y ya le estás diciendo y te estás poniendo morado porque parece que se te termina. Y el Señor te dice, no, poda. Yo sé por qué te digo, Él es el que cuida de nosotros. Él es el que cuida sus viñedos, el que poda sus viñas, el que sabe cuidar de sus viñas. Y si Dios te pidió que sacaras eso es porque es innecesario que esté ahí. Y vos podés creer, esto es bueno, puede ser bueno, pero si te está absorbiendo el potencial para que vos des fruto, no es bueno y tiene que ser quitado, tiene que ser podado. Por eso la intención de esta mañana, de este mensaje,
No era solamente hablar de procesos de transformación o cosas que necesitan ser transformadas en nuestra vida, sino con la intención de también que puedas cobrar ánimo y que puedas tener el ánimo de parte del Señor y que puedas entender que aún en medio de todo lo que estás pasando, el Señor sigue trabajando. Como dice esa canción, aunque no lo pueda ver, sé que está sobrando. No te bajes de los procesos. No dejes de podar por miedo a pasarla mal. Poda en tu vida toda aquella rama que es basura. Córtala de cuajo. No te dejes intimidar. Poda lo que tenga que ser cortado. Iglesia, necesitamos ser sabios en esto. Y aún, ¿saben qué? Que podamos ser sabios de podar aquellas cosas que no nos están permitiendo tener un buen descanso físico. De que podamos también acomodarnos en eso. No para que duermas 12 horas al día. No para que te duermas 4 horas de siesta. Hacé los ajustes necesarios. Hacé los ajustes necesarios para que puedas descansar, para que puedas enfocarte también. Cuando uno está descansado, cuando uno está bien, también uno puede tener un enfoque correcto en medio de lo que Dios está trabajando. Porque si estás cansado, ustedes vieron cómo funciona nuestra mente cuando estamos cansados. Queda como el 50 o el 30 o el 10. Necesitamos hacer los ajustes para poder descansar. Iglesia, necesitamos también generar hábitos de descanso. Necesitamos hacer los ajustes no solo para descansar, sino también para que tengas un tiempo para servir al Señor. Yo creo que Dios también nos llama a hacer ajustes para que tengamos un tiempo para poder servirle. Para que la falta de tiempo no sea una excusa para servirle a Él, sino que siendo sabio en ajustar tengas tiempo para descansar, tiempos para servirle y también tiempos para orar, para buscarlo en intimidad, para leer su palabra, para adorarle. Cada proceso en tu vida te tiene que llevar a crecer en la intimidad con el Padre. Iglesia, vos y yo necesitamos ser procesados. Amén. Con esto ya vamos terminando. Vos y yo necesitamos ser procesados. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Necesitamos que Él eche mano en nuestro corazón, que Él meta mano en nuestra vida. Y si te está doliendo demasiado lo que estás viviendo, lo que estás pasando, la situación, que puedas sacar tu foco del dolor y que puedas empezar a considerar lo que Él sí está haciendo en medio de ese dolor. Que digas: Señor, acá estoy. Soy imperfecto. Siento como que estoy en la prensa, pero acá estoy, Señor. Trabaja en mi vida lo que tenga que ser trabajado. Que esta sea la instancia, Señor, donde yo pueda crecer en aquello a lo que me estás llamando a crecer. Que esta sea la instancia, Señor, donde sea forjado en mí el carácter que vos querés forjar. Iglesia, necesitamos de sus procesos. Dios está haciendo algo nuevo. Y ¿sabes qué? Quizás muchas veces Dios no quiere transformar tanto esa circunstancia, porque le interesa primero transformarte a vos. Más que transformar circunstancias, a Dios le interesa transformar tu corazón, transformarte a vos, porque lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios haga en tu vida va a ser eterno, va a ser por la eternidad, porque Él es un Dios eterno. Y todo lo que Él forja en tu vida hoy va a ser eterno. No necesitamos parches temporales, no necesitamos que nos sean cambiadas las realidades temporales, porque eso sería como que Dios estuviera haciendo algo para mí, para suavizar algo. Pero no necesitamos que Dios haga algo para mí, necesitamos que Dios haga algo en mí. Necesitamos de los procesos, son necesarios. Por eso, si vas a clamar a Dios, si vas a llorar delante de Él, si vas a interceder delante de Él, que no sea para que Dios te saque de ese proceso,
Que esa intercesión y esa búsqueda sea para que Dios trabaje en vos lo que quiere trabajar. Que ese clamor y ese llanto sea para que le digas al Señor: Señor, trabaja en mí lo que querés trabajar. No me saques de este proceso, Señor, hasta que no aprenda lo que tengo que aprender. Señor, el tiempo que tenga que permanecer, voy a estar con tal de que tu obra sea completa en mi vida. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Así en reverencia al Señor, cierra tus ojos. Quédate ahí con tus ojos cerrados y que puedas reflexionar en esto. Y que aún ahí en medio de la pérdida, como decíamos recién, del dolor, en medio de las temporadas difíciles, ahí en medio de lo que implica podar tu orgullo, podar tu amor al dinero, ahí en medio de lo que implica podar en vos toda reacción violenta, sea verbal, sea física, como decíamos, ahí en medio de tus procesos, en medio de tu quebranto sexual, en medio de ser purificado sexualmente, que no dejes de mirarlo a Él. Porque necesitamos aprender a caminar. Y me viene la imagen de mis hijos, cuando alguna vez les enseñamos a caminar y los llevamos con Diane de la mano y recuerdo de ver sus ojos mirándonos desde ahí abajo. Que así sea tu transcurrir en los procesos. Te estoy mirando, papá. Te estoy mirando, papá. Me cuesta, pero siento tu mano que me estás agarrando. Me cuesta, Dios, pero no me sueltes. Me cuesta este proceso, me duele, pero seguí haciendo en mí, Señor, lo que quieras hacer. No me sueltes, Señor, porque solo no sé caminar. Señor, gracias por exponer mi condición. Gracias por confrontarme a través de tus palabras. Pero, Señor, no me sueltes. Iglesia, no te resistas a los procesos. No te resistas al trato de Dios. En medio de cada proceso en tu vida, Dios está haciendo algo nuevo. Dios está ahí con nosotros, tomándonos de la mano. No te impacientes. No busques salir de ahí. No te impacientes, no te alteres. No busques disparar. No te sueltes de la mano de aquel que te lleva en el proceso. Aprende a permanecer en medio de los procesos. Muchas veces solamente será esperar. Muchas veces solamente será estar quieto. Muchas veces va a ser quedarnos quietos delante de la presencia del Señor y escuchar lo que Él está hablando a mi corazón. Aunque quieras hacer cosas en tus fuerzas, aunque quieras salir de ahí, aunque quieras tomar atajos, no te muevas. Simplemente Dios quiere que estés quieto. Dice Segunda de Crónicas 20, dice: mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes
no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Y Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación de nuestro Dios. Señor, que nos encuentres en medio de nuestros procesos así. Que nos encuentres adorando en medio de nuestros procesos, Señor. Que cuando nos digas, move tus manos, movamos nuestras manos. Cuando nos digas caminá, que caminemos en esa dirección. Cuando nos digas es tiempo de estar quietos, que podamos estar quietos. Señor, pero clamamos para que en medio de nuestros tiempos, de nuestras instancias en las que somos procesados, Señor, queremos adorarte. Queremos adorarte entendiendo estas verdades, Señor, de que algo nuevo está siendo forjado en mí. Porque al adorarte estoy dando ese mensaje, que yo confío en lo que estás haciendo en mí. Señor, las cosas están difíciles, pero yo no voy a dejar de adorarte porque confío en lo que estás haciendo. Confío en tus promesas. Confío, Señor, en esa sangre que fue derramada para limpiarme, para purificarme de mi pecado. Enséñanos a permanecer quietos para disfrutar y ver la salvación que harás en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de las pruebas, de los procesos en nuestra vida, Señor. Danos la capacidad para permanecer. Oro para que mis hermanos tengan la capacidad de permanecer en medio de los procesos, para que puedan ser entendidos de lo que vos querés hacer, Señor. Papá, oramos para ser esa generación que se prepara para tu venida, purificándose, podando lo que hay que podar. Oramos para ser esa generación que se prepara, Dios, que se prepara para tu venida, que se prepara para los tiempos que vienen, Señor, purificando. Ser esa generación que te escucha, Señor. Que seamos no solo esa generación que se prepara, sino la generación que se identifica con tu sufrimiento, Señor. Con tu sufrimiento, Señor. Señor, gracias porque todo, absolutamente todo lo que podamos estar viviendo es permitido por vos, Señor. Y es hermoso saber que todo lo que podamos estar atravesando nos ayuda a bien a los que amamos a Cristo. Te adoramos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Fiel hasta el final. Yo sé que has sido fiel, Señor. Tú nunca fallarás. Y lo serás. En la tempestad. Vamos a adorar la iglesia. Sé que sigue siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigue siendo rey.
yo me alegraré, aun en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito.